Cuando nosotros vamos a encender nuestro cromatógrafo, pues lo tenemos cubierto con un plástico que lo protege tanto del polvo como del agua. En algunas otras ocasiones ha caído agua del tercer piso. Nosotros estamos ubicados en el segundo y ha resistido, a pesar de haber sido mojado con demasiada agua, nuestro cromatógrafo ha resistido eh, estas dificultades. Entonces este pequeño hule no le protege gran cosa, pero es mejor que nada, y principalmente lo está cubriendo el polvo. Tenemos que llegar, retirar el, eh, el, el plástico que lo cubre, y aquí tenemos nuestro panel de válvulas, que tendríamos la válvula de argón, la válvula de aire y la válvula de hidrógeno. Aquí tenemos nuestras tres líneas de gases que nos sirven de servicio o de auxiliares para el trabajo de este cromatógrafo. Cada una de las líneas tiene su manómetro que nos permite observar la presión que tiene la línea, y en estos momentos la presión de los tres es 0. Después de verificar que las tres válvulas estén cerradas, cierran en sentido de las manecillas del reloj. Las tres deben de estar cerradas. Verificamos eso y verificamos que el regulador esté desconectado y apagado. Después de eso, tenemos que anotarnos en una bitácora. En esta bitácora vamos a poner todos los datos que se nos pide para poder registrar que hemos trabajado con este equipo. Y bueno, aquí decíamos que está el regulador. El regulador tiene que estar apagado con su palanca hacia abajo y el foquito queda apagado. Y nada más lo revisamos que esté listo para trabajar. También revisamos en el horno para la primera práctica que nuestro horno tenga una columna cromatográfica para poder trabajar conectada correctamente, y tomamos los datos de la etiqueta de la columna para poder saber cuál es la fase estacionaria, cuál es la longitud de la columna y cuál es la temperatura máxima de operación y la de sangrado. Después de todas estas verificaciones, ya podemos bajar a la planta baja a abrir los tanques de nuestro cromatógrafo. Pero sí, de los tanques de gases que vamos a trabajar con el cromatógrafo. El cromatógrafo tiene un puerto de inyección, en realidad tiene dos, pero este no está conectado a nada. De hecho, podríamos jalarlo y está mal conectado. El que sí está funcionando correctamente es este de acá, y a través de la columna está conectado con el detector, que es esta pieza de acá. Por aquí generamos una chispa. El cromatógrafo genera la chispa para poder producir la flama, que es el principio de funcionamiento de este detector de ionización de flama, y es el que nos da la señal, el que detecta los analitos que están atravesando esa columna. Déjenme ver qué más. Aquí tenemos las llaves del cromatógrafo. Debemos de verificar, así como verificamos que estuvieran cerradas las llaves del panel de válvulas, también pudiéramos verificar que estas estén cerradas. Esta es de aire, esta es de hidrógeno, este es el split, y esta no la verificamos que esté cerrada, nada más hay que verificar que no esté muy alzada. Nosotros podemos meter el dedo meñique entre la válvula y la tapa o la manija de la válvula para ver que no esté muy alzada. Si nuestro dedo no puede entrar,
significa que la válvula está colocada correctamente. Hay personas que luego sacan demasiado esta válvula. Cuando se cierra se va elevando. Entonces sacan demasiado esta válvula y no está ubicada correctamente. Entonces todo eso lo podemos revisar. Entonces ahora sí, vamos a la jaula que está en la planta baja. Es nuestra jaula número 1. Y ahí tenemos 3 tanques que son los que nos dan servicio para el cromatógrafo. Tenemos un tanque de argón, que tiene la parte superior azul. Tenemos este tanque de aire extra seco que tiene una parte superior blanca y roja para el hidrógeno. Cada uno de los tanques está conectado a una válvula reguladora de presión y la válvula reguladora tiene 2 manómetros que nos permiten hacer lecturas de la presión, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Por ejemplo, es el manómetro, perdón, la válvula reguladora de presión que corresponde al argón. Y podemos ver aquí que la presión que tiene el tanque de argón es de aproximadamente 1850, 1840 psi. Y después de la regulación de presión, al cromatógrafo a través de esta línea le llega una presión de aproximadamente 80 psi. Entonces es mucho la diferencia que hay en la presión que tiene el tanque y la que le debe de llegar al cromatógrafo. Estas válvulas ya tienen una especie de punto fijo donde no debemos modificarlo, y por eso le ponemos esta cinta donde nos recuerda que no debemos de mover la posición de esta válvula para que no se mueva el valor de la presión que llega al cromatógrafo. Después de la válvula reguladora hay una válvula de paso que tampoco movemos. Y bueno, este otro segundo dispositivo es el de el aire. Y el aire se encuentra a una presión de más o menos 1250 psi y le llega el cromatógrafo aproximadamente a 60 psi. Si de repente me equivoco y digo que esto es el manómetro, es porque normalmente tenemos esa mala costumbre de llamarle manómetro a todo este dispositivo que en realidad es una válvula reguladora de presión. Finalmente tenemos a nuestra tercera válvula, donde la presión del hidrógeno es de 250 psi aprox, no, 350 psi. 350 psi, y aquí lo que tenemos es que al cromatógrafo llega con una presión aproximada de 65 psi. La presión más variable a la salida es la del hidrógeno. En días calurosos, más o menos como la presión nos da de 65 psi, pero en días fríos pudiera estar en 60 o un poquito menos de 60. Entonces anda oscilando entre 60 y 65 psi y no hay ninguna complicación que el hidrógeno nos varíe de presión. Pienso que, o más bien yo he notado que la temperatura ambiental puede afectar a la presión de salida del hidrógeno. No ocurre con los otros dos, solamente ocurre con este gas. Regresando a nuestro segundo piso donde está el cromatógrafo, volvemos la válvula, al panel de válvulas, y vamos a abrir la llave de argón. Se le dan 2 vueltas, o sea, serían que 720 grados de giro. Y entonces con eso es más que suficiente. Esa llave puede abrir muchísimo más,
pero en caso de emergencia nos costaría mucho tiempo estar cerrando nos tomaría más tiempo cerrar esa válvula. Entonces, con que nosotros estemos, digamos, con que le abramos dos vueltas a cada una de estas válvulas es más que suficiente y nos ayuda en caso de emergencia. Entonces, solamente abrimos argón. Entonces, este procedimiento de abrir primero la válvula de argón, después encender el regulador y finalmente la computadora, es para dar cierto tiempo para que la línea del argón llegue hasta el cromatógrafo. Realmente no necesita tanto, pero por si acaso lo llegáramos a necesitar, le damos un poquito de tiempo al argón de circular por toda la tubería y que cuando prendamos el cromatógrafo circule rápidamente por la columna. No debemos detener la columna sin argón. Empiezo a grabar. Acá. Luego encendemos el cromatógrafo. Entonces estamos en el método 5. Dice que no están listos el horno, el detector y el inyector. Y aquí está la temperatura del horno. Vemos el horno, luego el inyector, luego el detector y principalmente el gas acarreador. Luego revisamos el tiempo, este debe decir 999 y el rango 220. Ahí está. Entonces, de todo lo que vimos aquí, arreglamos algo que no estaba correcto y ya está. Tenemos que esperar a que lleguen todos. El inyector parece que ya llegó. Ya casi. Este está en 60. En el estatus vemos qué es lo que nos falta. Ya. Parar. Empiezo a grabar. Ok, entonces aquí ya comenzamos el encendido del cromatógrafo y verificamos que todas las condiciones de apagado estén correctamente porque son las condiciones con las que el cromatógrafo va a empezar a funcionar. Cuando ya llega a todas las condiciones de apagado, entonces empieza a contar el tiempo de equilibrio. El tiempo de equilibrio para el apagado es de 0.7, perdón, de 1 minuto. Entonces aquí empieza el tiempo regresivo para la estabilización. Entonces ahí vamos viendo cómo va pasando el tiempo y
Aquí nos informa que se está contando el tiempo de equilibrio. Entonces abrimos las válvulas del aire. Aquí el detector ya llegó a 100 grados centígrados y lo podemos encender, le podemos encender la flama. Este es el procedimiento de encendido de la flama del detector y del hidrógeno, porque el inyector ya está en 100 grados centígrados. Luego abrimos la llave del hidrógeno y la del aire. Para encender la flama. Entonces, presionamos detector, enter, set. Ahí se escucha una explosión, que es el encendido de la flama, y sube la señal, pero inmediatamente regresa a la señal de .01, que significa que está apagado. Es decir, explotó la flama, pero no se quedó encendida. Cuando se queda encendida, la señal sube de nivel, de valor. Entonces, cuando regresa al .01, significa que explotó, se iba a encender, pero no se mantuvo encendida. Entonces, tenemos que volver a intentar las veces que sea necesario hasta que encienda la flama. No prendió, entonces detector, enter, set. Otra vez no prendió. Nuevamente, detector, enter, set. Y ahora sí, se mantuvo la señal, quiere decir que ahora sí ya quedó encendido. Ya podemos entonces poner las condiciones de limpieza. Serían 200, 210, 210. Si me equivoco, con C, vuelvo a escribir. El tiempo ahora es de 10 y el gas acarreador de 15. Ops. El rango sigue en 20 y la rampa debe de ser de 0. Ahí está. Ahí están. Ahí están. Cuando yo quiero ver la señal del detector, presiono detector, enter, y ahí está la señal. Muy bien, y entonces con esto ya estamos instalando las condiciones de limpieza. Hay que esperar a que llegue a las condiciones establecidas para poder empezar esa limpieza. Para poder entonces subir la presión del gas acarreador, tenemos que subir el sentido de las manecillas del reloj, la presión del gas acarreador. Podemos ver cómo va subiendo. Y debemos de ser cuidadosos. No hay ningún problema en subir rápido. El problema es de que si me paso, conseguir que disminuya rápidamente la presión es muy difícil. O más bien, para que baje la presión me voy a tardar mucho. Por lo tanto, pues debo de hacerlo lentamente. Principalmente cuando yo voy a llegar al número 15.
partir de los 12 PSIs, el cromatógrafo considera que ya estoy dentro de los parámetros apropiados. Si yo presiono aquí status, va a decir que me falta el detector, el inyector, pero el gas acarreador ya lo considera correcto. Y sin embargo, todavía nos falta un PSI. Para cuando estamos haciendo la limpieza, no importa si me paso mucho, que digamos. Yo durante la limpieza pudiera bajar la presión del gas acarreador, pero ya cuando estoy haciendo un análisis es recomendable que esté exactamente en 15, si es que así va a ser el análisis. Ahorita lo estoy bajando y desde hace rato no ha bajado, ya empieza a bajar. Es más difícil bajar la presión que subirla. Entonces, mientras, cuando ya tenemos todo, cuando ya subimos a 15 PSI la presión del gas acarreador, también pudiéramos instalar el método de limpieza desde la computadora. En las clases, en la práctica número 1, nosotros generamos a partir de cero el método para realizar la limpieza. Entonces, desde la misma computadora también puedo instalar el método. Cuando nosotros queremos instalar un método nuevo, presionamos el botón Setup, buscamos el método que queremos instalar, lo debemos de tener guardado en alguna de las carpetas. Yo selecciono cualquier carpeta que tenga mi método de limpieza y entonces lo selecciono. Yo puedo copiar todo la ruta donde voy a guardar mis archivos RAW y mis archivos de resultados. Tienen que ser los mismos de mi grupo para que no haya ninguna complicación, y yo le puedo poner limpieza y le puedo poner 2020. Octubre. Entonces lo puedo instalar. Entonces, cuando yo lo instalo, ya quedó todo listo para trabajar. Cuando yo lo instalo, entonces vemos la pantalla del cromatógrafo, que todavía está con el método manual, y en unos segundos comienza a recibir la instalación de la computadora. Ahí está. Ahora aparece como método externo. Hace rato decía método, ahora dice método externo. Y se acaba de instalar el mismo método que nosotros metimos manualmente, ahora está de forma por computadora. Si yo quiero cambiarle la temperatura del horno a 500, bueno, a 210, para que no puedo, porque a partir de ahora ya la computadora lo controla. Yo ya no puedo modificar ninguna presión, digamos a 12, yo ya no lo puedo modificar, porque ahora la computadora lo controla, y lo único que puedo hacer cuando presiono los botones es mirar el valor actual, pero yo ya no puedo modificar el método. Siempre que tenemos un método externo, ya es porque lo está controlando la computadora. Cuando yo presiono el botón status y ya no me aparece ninguno de los dispositivos aquí encendiendo y apagando, quiere decir que ya está todo listo, y lo puedo ir verificando con presionar los botones. Este ya está en su set point, este ya está en su set point, este también ya está en su set point, este no necesita estar porque es la cuenta del tiempo, y este también está en su set point. El rango no necesitamos modificarlo, ese
se cambia automáticamente y la rampa a 0. Entonces, si ya está todo listo, puedo presionar el botón Run y ahora sí el tiempo comienza a correr. Y de esta manera estamos haciendo nuestra limpieza del detector. Entonces, aquí tenemos una señal de punto 26. Tiene que reducirse por lo menos a punto 1. Lo ideal es que haga eso. Y entonces, acá en la computadora podemos ver la señal con el Real Time Plot. Yo puedo ver aquí la señal. Aunque allá la computadora me da un valor de 0, la computadora está recibiendo una señal de 5, casi 5. Porque esta es la señal real, la otra está, el otro valor es el autocero que tuvo que haber tenido. Entonces, si yo quiero modificar la escala, la puedo modificar aquí y puedo empezar, digamos, en 4.9. 4.9 hasta 10. Y le pongo OK. Entonces aquí tenemos la señal. Le seguimos haciendo un zoom y podemos ver que aquí hay un piquito, posiblemente había un compuesto que se había quedado de la última vez que lo utilizaron y la señal tiene que ir bajando. En clases anteriores yo les dije que normalmente se mantiene constante, pero aquí esta señal que está bajando probablemente tenga que ver con que lleva un buen rato sin ser utilizado este cromatógrafo. Y entonces nosotros vamos a esperar a que la señal se mantenga estable. Si con una vez que hagamos la limpieza no llega a los niveles que normalmente esperamos de punto 1 o punto 0.6 ya exagerado, entonces le hacemos una segunda limpieza. Si no, con esta es más que suficiente.